El tema en esta oportunidad se titula El Dios que sacia el alma necesitada. El Dios que sacia el alma necesitada. Pero antes de entrar en materia, yo le voy a invitar a ver a usted un video y a que ponga mucha atención sobre una problemática de la que no se habla. Mueren niños, estudiantes tiroteados en Estados Unidos. Entra una persona y mata en un restaurante en Europa a 2 o 3 europeos. Y se arma un escándalo a nivel mundial. Son lamentables, por supuesto, estas noticias y que estas cosas pasen, y son dolorosas. Sin embargo, la pregunta que siempre está en el aire es, ¿por qué cuando matan cientos de cristianos los persiguen, los torturan? Las noticias no le dan cubrimiento, los medios de comunicación no le dan cubrimiento a estas situaciones igualmente o quizás peor de trágicas. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente en esta parte de Occidente, los creyentes somos hoy día una generación de creyentes mimados, consentidos, nos deshacemos fácil con el agua, nos derretimos fácil con el sol. Y mis amados, la verdad sea dicha, nosotros no hemos vivido nada, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, no habéis resistido hasta la sangre. No nos ha tocado. Pero miremos este video, por favor, y reflexionemos al respecto. Se llama Cristianos perseguidos. Está en inglés, yo voy a traducir. La voz de los mártires, las caras de la persecución. Imagine, soldados islámicos obligan a juntar madera para un fuego. Los soldados los obligan a convertirse al Islam. Cuando se niegan, tiran a estas personas que han recolectado la madera para hacerlos morir allí quemados. Ellos me dijeron que juntara madera. Me dijeron que negara a Cristo. Les dije, eso no es posible. Su hijo escapó de las heridas del sacrificio. Imagine que su hija adolescente va a un campamento de lectura bíblica y en el segundo día los atacan. Uno de los atacantes pone algo peligroso en su estómago, como de vidrio. No le respondí, entonces apretó fuerte el vidrio contra mí. ¿Crees que tu Dios puede ayudarte? Le dijo. Ella dijo, ayúdame, Señor, no quiero negarte. Imagine que su pastor no quiere registrar la iglesia en el gobierno. Y durante el servicio entran a la iglesia y lo arrastran por el piso. Cuando el oficial encontró una Biblia escondida en sus pantalones, le pegó con ella. Cuando regresé a casa tenía un dolor por todo mi cuerpo, lo tenía y era tan fuerte que no podía dormir. Es la quinta vez que lo arrestan. La policía dijo que si lo arrestan de nuevo, lo van a matar. Todos los días miles de cristianos son perseguidos por su fe. Cientos son muertos. Alrededor de cada 3 minutos, uno. No son héroes. No son estadísticas. En 40 naciones alrededor del mundo nuestra familia corre peligro por su testimonio de Cristo. En la mayoría de los casos la persecución es sangrienta y si hubiesen negado a Cristo pararía. Pero no lo hicieron y no lo harán. En Sudán, un ejército islámico hizo al-Jihad que apuntaba sistemáticamente a los cristianos. Muerte y sufrimiento se pueden ver en el campo. Los cristianos están siendo desplazados de su propio país debido a la persecución, perdieron todo. Generalmente llegan a refugios con nada más que sus ropas. A pesar de la gran persecución, la iglesia en Sudán continúa creciendo a increíble nivel.
Muchos de los creyentes tienen las heridas de la fe, pero también tienen un testimonio de la fe en Dios. Más de 500 iglesias fueron destruidas en Indonesia. En el Islam de Ambon, los cristianos son muertos en lo que ellos llaman una limpieza religiosa hecha por los musulmanes enfrentando la creciente persecución. Los pastores pidieron a su congregación que se mantenga firme, confiados de que su sufrimiento los revivirá. Con la caída del comunismo en el este de Europa, no se han sanado las heridas, pero los cristianos en Corea del Norte siguen avanzando, o en China, quizás no estén de acuerdo, han encarcelado a gente en Vietnam, algunos los han hecho tomar agua hirviendo, solo por tener una Biblia en su propia lengua. Esta tribu es la más grande en el sudeste asiático, contando con 10 millones. Reuniéndose en sus casas, más de 2 millones comprometieron su vida a Cristo. La persecución de nuestros hermanos y hermanas no es una tragedia humana, es una realidad espiritual. Enfrentando el cuerpo de Cristo, quizás no podamos parar los ataques, pero podemos aliviar su dolor, orando por ellos, ayudándolos en su dolor. Podemos mostrarles que no los han olvidado. Es difícil ignorar su dolor después de que escuchas sus llantos. La voz de los mártires. Bueno, esta es la realidad que muchos viven, mis amados. Y pensar que nosotros aquí nos deprimimos porque llovió, nos deprimimos porque el jefe nos habló fuerte, porque los amigos, bueno, o por lo menos lo que llamamos amigos no nos hablan, porque no nos suben el sueldo, por 1000 cosas. Somos una generación mimada y Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude a crecer, a madurar y a dar fruto para Él. Vamos a ir entonces con el tema de esta noche. Por favor, acompáñeme al Salmo 107. Salmo 107. Y vamos a leer este salmo, vamos a hacer énfasis en algunos versículos. Y leemos desde el versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado en las tierras, de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Otra vez, verso 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Muy bien. Sabemos que el ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Dice aquí en el versículo 9, porque sacia, ¿quién? Dios, sacia al alma menesterosa. Podríamos decirlo en otras palabras, teniendo en cuenta el original de los términos, porque llena al alma necesitada y llena de bien al alma hambrienta. Al alma menesterosa, la persona que sufre, la persona deprimida, la persona enferma en su alma, la persona que vive depresiones, la persona que vive
con ganas de morirse, aún conociendo de Dios, pero tiene ganas de morirse. Esa es el alma menesterosa, el alma que desarrolla una dependencia psicológica ya a nivel patológico por otras personas. La persona que tiene bajonazos, la persona que se vuelve bipolar, esa es el alma menesterosa, la persona que vive llena de miedos, esa alma que vive llena de temores, de angustias, de preocupaciones, de tristeza, de frustración, de decepción, de etcétera, etcétera. Esa es el alma necesitada. Y llena de bien al alma hambrienta, hambrienta. El alma, aquí está hablando del alma que tiene hambre de Dios, de la palabra. Bienaventurados los hambrientos porque ellos serán saciados. Está hablando del alma de la persona. Entonces hay una promesa aquí que el Señor hace. Él sacia al alma menesterosa. Señor, yo te necesito. Llena de bien al alma hambrienta y necesito de ti. Escúcheme lo que le voy a decir. El alma menesterosa, el alma necesitada de una persona que no es llena de Dios y de la palabra, va a ser un alma que va a llegar a morar en tinieblas y en sombra de muerte. Mire el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Algunos moraban en tinieblas. Esas tinieblas hacen referencia a cárceles, a personas que están atrapadas, a personas que su alma está atrapada por cosas dolorosas, por cosas duras. Esa persona que sufre por alguien que no le respeta, por alguien que no le ama, por alguien que le trata mal, le humilla, ya sea un hombre, ya sea una mujer, y se aguanta eso. Se aguanta esa humillación. O la persona que es maltratada por sus hijos, humillada por sus hijos, que sus hijos la tratan mal, que sus hijos le humillan. La persona que es disminuida psicológicamente por otra. La persona que vive en depresiones psicológicas y espirituales. Y pueden llevar muchos años en una iglesia, pero gente que no es pastoreada jamás salen de esas cárceles porque literalmente no los orientan, no les enseñan. Entonces las personas que viven todas estas cosas y más, que viven esclavos de la angustia, de los miedos, de la falta de fe, que sienten cosas terribles, que piensan cosas terribles, negativas, dolorosas, pesimistas. Son personas que están morando en tinieblas y en sombra de muerte. Y esta expresión tinieblas, ya lo dije, simboliza cárceles, odios, rencores, iras, etcétera, además de lo que ya he mencionado. Pero cuando dice sombra de muerte, hace referencia literalmente a periodos profundos y prolongados de sufrimiento y dolor. Otra vez, cuando habla de tinieblas está hablando de cárceles, es decir, que el alma o una parte de su alma está en una cárcel, sufre una parte. Le pongo un ejemplo. En la vida cotidiana, usted encuentra gente que en la oficina es muy feliz, ríen, son muy sociables, son motivadores, ayudan a otros, tienen una palabra de aliento, son muy líderes, pero que una parte de su alma está en una cárcel y sufren.
Un ejemplo claro es el de esta muchacha que se me viene ahorita a la cabeza, podríamos poner muchos, se quitó la vida hace unos años, Lina Marulanda. Recuerden que cuando entrevistaban a los familiares y a los amigos, nadie lo podía creer que ella se hubiera quitado la vida, porque era la que les daba ánimo, los echaba para adelante, les metía la berraquera, era la alegre, la que sonreía, etcétera, etcétera. Pero una parte de su alma estaba en tinieblas, moraba en tinieblas. Y así hay personas que ríen, son sociables, etcétera, etcétera, pero mis amados, una parte de sus almas mora en tinieblas porque sufren cuando se les toca un tema, cuando se les habla de una persona, cuando se les habla de su papá o de su mamá o de alguien que sentimentalmente en el pasado les hizo daño y todavía sufren por eso, porque se deprimen o porque sienten todavía dolor o porque tienen rabia o ira o rencor o deseo de venganza. Usted debe reflexionar esta noche que su alma no esté, de pronto su área emocional. Usted vive en tinieblas, porque usted es rencorosa, señora. ¿No ve que todo tiene que ser como usted diga y si no ya usted empieza a hacerle mala cara a los familiares? Y es suficiente para que usted se amargue, y es suficiente para que usted se aleje, y es suficiente para que usted evite compartir con ese familiar X o Y que no hace lo que usted quiere espacios. Entonces se hace en la reunión familiar X, usted ya no va, porque como usted no quiere, no hacen lo que usted dice. Puede haber un área de su alma, puede estar en tinieblas y usted no se ha dado cuenta. Y así hay mucha gente en Cristo. Es que recuerde que los salmos, aquí no está hablando del impío. Aquí no está hablando del impío, aquí está hablando del creyente. Entonces en este Salmo 107 nos dice que Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas. Entonces el alma puede estar en una cárcel. Hace unos días le decía yo a alguien, el Señor le está diciendo que ya usted no tiene que hablar más de su pasado. Eso lo tiene que dejar allá, en paz. Y ya no más sufrir por eso, porque pasado es pasado, porque usted sufre todavía por cosas que pasaron hace años, por el daño que le hicieron, por la escasez en la que creció, por una cosa, por la otra, y siempre nos estamos justificando. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Dijimos que sombra de muerte es un periodo profundo y prolongado de mucho dolor. Sombra de muerte, como un valle de sombra de muerte, donde sufre la persona y sufre y sufre y sufre. Hay personas que han sido profundamente dañadas en su alma y en su corazón. Por ejemplo, una persona que ha sido abusada sexualmente, por causa de ese abuso, una parte de su alma puede quedar en sombra de muerte. En sombra de muerte. Una parte, por eso es que la persona puede sonreír, se desarrolla en su vida social, socializa con los demás, es buen compañero, etcétera, etcétera. Pero hay una partecita que no se le puede tocar, porque es como una sombra de muerte para esa persona. Entonces, cuando una persona mora en tinieblas, como lo dice aquí en la Biblia, que algunos moraban en tinieblas, y en sombra de muerte, por ejemplo, un ejemplo de sombra de muerte, esquizofrénicos, personas depresivas, personas bipolares, personas
que se les muere un familiar y entran en un valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque es un dolor profundo y prolongado que ellos sienten, es tan profundo que ellos sienten que ya no saben cómo salir de ese dolor, ya no saben cómo, quieren, pero ya no saben cómo. Y andan en círculos y en círculos y en círculos. Entonces, ¿qué están viviendo? Una sombra de muerte. Entonces, las personas que moran en tinieblas o están pasando por una sombra de muerte, literalmente son personas que van a ser aprisionadas en aflicción. Por eso dice aquí, versículo 10 del Salmo 107. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Perdón. Aprisionados en aflicción y en hierros. Mire esto tan tremendo. ¿Ven que es una cárcel? Aprisionados. ¿En qué? En un estado de sufrimiento, de aflicción. Y eso es tan fuerte que no pueden salir. Por eso dice aquí la palabra y en hierros. Para eso está el pastor de la iglesia, para ayudar a la persona, para ayudar a la oveja. Pero la oveja se tiene que dejar ayudar. Si la oveja no se acerca al pastor a pedir ayuda, grave. Porque si el pastor está metido con Dios y está haciendo bien el trabajo que tiene que hacer, de buscar de Dios, mire hermano, le voy a decir algo. Muchos creen que el ser pastor no es un trabajo, pues es un trabajo y bien difícil. Porque, por muchas razones, pero le voy a mencionar una. Cuando usted se muera, Dios no le va a demandar cuentas de cómo usted se comportó en su trabajo secular. Pero al pastor, cuando se muera, Dios sí le va a demandar cuentas de cómo hizo su trabajo, de qué manera lo hizo. Solo por eso ya es difícil. Porque la función del pastor, la función principal, es estar metido con Dios y estar metido en la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, lo diré e insistiré. ¿Y por qué esa debe ser la función principal? Porque cuando el pastor está metido con Dios, en la presencia de Dios, con la palabra de Dios, orando, clamando por las ovejas, intercediendo, escuche, y la oveja se acerque, Dios le va a mostrar la necesidad del rebaño y el camino para orientar y ayudar a las ovejas. Por eso muchos pastores que los buscan hoy para consejería no dan pie con bola. No dan pie con bola. Y mucha gente que se congrega en iglesias que no entienden este tema, que es un tema bíblico y básico, pero como no se los enseñan, y la gente hoy se pega de una iglesia como pegarse de un equipo de fútbol, se vuelven hinchas de una iglesia, no seguidores y discípulos de Cristo. Entonces terminan enamorados de una iglesia, de un pastor, de un sistema de cosas, de una visión, de una misión de una iglesia, pero no de Cristo Jesús. Entonces, si el pastor está metido con Dios, el pastor tiene la responsabilidad fundamental de la primera función, la que ya les dije, estar metido con Dios. La segunda, pastorear a las ovejas. Esa es la segunda función. Mi función no es mandarme mañana de alcalde, de edil y de... No. Esa no es mi función. De la iglesia se puede levantar gente que la iglesia apoye, personas con principios y valores cristianos, para que estén en esos cargos públicos y puedan ser luz allá en medio de las tinieblas. Sí, eso es correcto. Pero el que es pastor está llamado a pastor. Cuando ustedes vean pastores lanzándose a la política, no señor. Dios llama al que es pastor, lo llama a eso, a pastorear, y no lo pone a hacer otras cosas para que descuide las ovejas y ponga otros personajes ahí. Entonces hay una responsabilidad grande. Y hoy es muy común en las iglesias encontrar gente que literalmente
no es pastoreada y por eso no salen de esas prisiones de aflicción y están en hierros. Y las ovejitas están como errantes buscando a ver dónde les dan ayuda. Sigamos. Entonces, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Ya nos queda claro qué nos quiere decir ahí la palabra. Y que por causa de eso estaban aprisionados en aflicción y en hierros. Verso 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Un momento. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. La pregunta es, ¿cómo resultaron en ese estado lamentable? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Cómo terminaron aprisionados en aflicción? La respuesta está en el versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Permítame explicarle lo siguiente. Es muy común encontrar gente creyente, creen en el Señor, son creyentes, pero que al descuidarse en su vida espiritual, al endurecer su corazón a las palabras de Dios, a la enseñanza de las Escrituras, a lo que se enseña en los devocionales, a lo que se enseña en nuestras reuniones familiares, etcétera, a lo que leen en la Biblia, terminan entonces aborreciendo el consejo del Altísimo, se vuelven rebeldes y esa es la puerta de entrada a el terminar morando en tinieblas, en sombra de muerte y aprisionados en aflicción. Por eso es que gente que es creyente y está consagrada a Dios y se descuidan y hacen a un lado a Dios por la razón que sea, al cabo de un tiempo empiezan a tener una cantidad y a vivir una cantidad de fenómenos espirituales y psicológicos, porque empiezan a morar en tinieblas. Y es que mire que desde que yo me aparté de Dios y dejé de orar, empecé yo con unos sueños horribles en las noches. Y es que mire, desde que me aparté de Dios y dejé de orar y dejé de congregarme, empecé con unas cosas terribles, hermano. Depresiones, miedos, angustias, tristezas. Uy, eso empezaron a pasarme unas cosas tremendas y no sé qué hacer. Ayúdeme. Esa oveja está morando en tinieblas y en sombra de muerte y es prisionera de aflicción en hierros porque no sabe cómo salir de allí. El pastor debe ayudar a la oveja a salir de allí, a encontrar el camino de regreso al redil, no para írsele encima. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué terminan en este estado? Porque somos rebeldes muchas veces a las palabras del Dios del cielo y aborrecemos el consejo de Dios. Y aborrecer el consejo de Dios es aborrecer la misma palabra de Dios. Entonces, cuando usted ha estado consagrado, cuando usted conoce de Dios, cuando usted es un hijo de Dios y usted empieza a relajarse y a descuidarse en su vida espiritual y usted empieza literalmente a abandonar todo por estar entretenido en su trabajo, en sus estudios, en su afán de progreso, entonces dice el versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. La forma en cómo Dios corrige a la oveja que se aparta es trayendo quebrantamiento. ¿Con qué? Con el trabajo. ¿Con cuál trabajo? ¿Con ese que usted tiene donde le pagan mensual? No, señor. Trabajo es carga. Pone carga a Dios en el corazón y con eso lo quebranta. Y empieza a venir sobre su vida una tristeza. Y empieza a venir sobre su vida hasta confusión. Toma usted hasta malas decisiones. Empiezan a venir dolor, tristeza, angustia, un vacío, una desazón, un sinsentido en la vida. Quebranta con el trabajo sus corazones hasta que caen. Y no hay quien los ayude. ¿Qué significa esto? Que la persona va, la oveja sale corriendo a pedirle consejo al amigo, a la amiga, al fulano, a la fulana. Y no importa qué les digan, nada les funciona.
Nada les funciona. Incluso psicólogos, vaya y búsquelos y no le funciona. Y usted fue a una sesión y a dos y no le funcionó y no le gustó. Por eso dice, cayeron y no hubo quien los ayudase. Porque a pesar de que les dieron consejo, a pesar de que les dijeron cosas, palabras de aliento, no se levantaban. Eso no les hacía cosquilla, esas palabras de aliento. No hubo quien los ayudase. Un estado lamentable es este. Pero ¿cuándo viene el cambio a esta situación? ¿O cuál es la llave maestra para salir de esta situación tan terrible? Versículo 13. Como siempre en la palabra está la respuesta. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. En su angustia, luego que clamaron a Jehová en su angustia. Salmo 107, versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Clamaron, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. 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 No dice ora, no dice habla, no dice ayuna, dice clama a mí. Es que hay situaciones en la vida, hermano, que nosotros no, o sea, Dios no nos está llamando. Mire, tiene usted el mar rojo enfrente y los egipcios detrás vienen. Y usted está en la mitad, está ahí a la orilla del mar rojo. Se tira de rodillas como Moisés a clamar, llorando, angustiado, indignado, de mal genio, terrible, herido. Y el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Párate, marcha. Es que, hermano, cuando las cosas se nos ponen calientes, lo que usted tiene que hacer es clamar a Dios. Cuando las cosas se ponen calientes, lo que usted tiene que hacer es salir a buscar a Dios. Porque Dios no lo llamó a usted a estar lleno de miedos y de temblores. Hay gente que no da pasos de fe porque todo le da miedo, todo le da temor. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Luego de que clamaron, en medio de la angustia, ¿usted qué tiene que hacer? Clamar a Dios. Tome nota. ¿Qué es lo que debe hacer un hijo de Dios en medio de la angustia? Pilar, por favor, tome nota. ¿Qué es lo que debe hacer un hijo de Dios en medio de la angustia? Clamar a Dios. No deprimirse, no angustiarse, no preocuparse, no perder el sueño, no perder la paz. No, Dios no nos manda eso, hermano. Ni a que usted se monte películas en la cabeza. Ay, Dios mío, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y esto, y lo otro, y una cosa, y la otra. No, hermano. Usted termina prisionero de aflicción por ser rebelde a la palabra de Dios. Y usted hoy de pronto está dando cuenta que ha sido o está siendo rebelde a la palabra de Dios. Y hay muchos que dicen, ay, pero yo he sido, sí, yo me alejo de Dios, pero yo me he sentido muy bien porque el Señor a mí no me ha desamparado. ¿Sabe qué le voy a decir? Si usted es de los que se aleja de Dios, cuando le digo alejarse de Dios es de la palabra, de la intimidad con Dios, de la relación con Dios, del estudio diario de las Escrituras, porque todo el mundo dice que no está alejado de Dios. El drogadicto dice que está pegado de Dios. El borracho dice que está pegado de Dios. Según ellos. Pero si usted me dice a mí que usted nunca ha sentido la ausencia de Dios, el vacío de Dios, estando en una tibieza espiritual, hermano, hoy lo llamo a que se arrepienta, a que se tire de rodillas y le pida perdón a Dios, porque a usted lo que le está pasando, si no ha sentido esa carga de estar lejos de Dios, a usted lo que le está pasando es que usted no tiene el Espíritu Santo. Se le fue hace rato, hermano. Lo apagó hace rato y usted ni se dio cuenta. Así de muerto espiritualmente está usted. Como dijo un predicador con toda la razón, si el Espíritu Santo se fuera de muchas iglesias nadie se daría cuenta y seguirían aplaudiendo y mirando con sus ojos puestos en el pastor, en la organización, en lo bonito, en lo lujoso y en el tamaño de la iglesia. Y amén, aleluya, gloria a Dios por el avivamiento. Y resulta que se fue hace rato. Apocalipsis 3:20, léalo por favor. Luego de que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué hizo Dios? Vino la respuesta después de un clamor, no de la preocupación. Después de un clamor.
no de la depresión. Después de un clamor, no de la ira. Después de un clamor, no después del miedo. Después de un clamor, los libró de sus aflicciones. Amén, gloria a Dios por esto. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Versículo 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Mire. Versículo 10. Moraban, vivían. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí nos está diciendo el Señor en esta noche que algunos moraban, en vez de morar bajo el abrigo del Altísimo, deciden morar en tinieblas y en sombra de muerte. Y no falta el avispado que decide probar a Dios. Pues me voy a alejar de Dios a ver si es verdad que me sigue amando. Lo seguirá amando, pero problemas usted no evitará. Porque ciertamente alejarse de Dios, de la intimidad y la comunión con el Señor, es aportillar el vallado. Y la Biblia dice, lo aportillas, te muerde la serpiente. Así que no se ponga a probar a Dios de esa manera. Y en el versículo 14 dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Y qué más hizo? Y rompió sus prisiones. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Aquí la Biblia nos está diciendo en esta noche el Señor, que cuando usted clama a Dios, ese clamor de corazón le garantiza a usted varias cosas. El clamor de corazón a Dios le garantiza a usted ser libre de las aflicciones, primera. Ser sacado de las tinieblas, segunda. Ser sacado de la sombra de muerte, la tercera. Y que las prisiones en las que usted se ha metido sean rotas, la cuarta. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremenda esta palabra. Pero no, nosotros no, ¿qué hacemos en medio de los problemas? ¿Qué hacemos cuando viene el ataque? ¿Qué hacemos cuando viene la dificultad? Lo primero que estamos haciendo es glorificar al diablo. Lo primero que hacemos es glorificar al diablo. Hoy le dije a alguien, y la gloria y la honra y la gloria a Dios, ¿dónde están? La alabanza para Dios, ¿dónde está? Porque es que a veces uno, cuando viene la dificultad, aunque el diablo se levante, aunque el enemigo quiera atacarme, aunque, oiga, y usted lo que hace es hablar más del diablo y de últimas menciona a Dios. No, hermanito, escúcheme. No le dé importancia al diablo en medio de la situación. ¿Cómo están las cosas? Mal, mal no. Bien en el nombre de Jesús. Bien, a pesar de lo que está pasando. Hoy el diablo se me levantó, pero no me importa. Glorifico al Señor. ¿Están bien? Ah, el diablo quiere que yo las vea mal. Sí, claro. El diablo quiere que yo las vea mal, pero es que yo hablo es por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y mi fe me dice que las cosas van a estar bien. Punto, se acabó. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Gloria a Dios, porque pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para conmigo. Entonces, cuando usted clama a Dios, primero, lo libra de sus aflicciones. Segundo, lo saca de las tinieblas. Tercero, lo saca de la sombra de muerte. Y cuarto, rompe sus prisiones. Es que, hermano, mire, la vida cristiana es para guerreros, para violentos. Y no se me da la gana y no me voy a deprimir. No se me da la voluntad. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Vendrá la aflicción. Golpeará la puerta. Pero no lo voy a hacer. Cuando usted abre la puerta, la aflicción le está golpeando, pero usted abre lleno de fe. Cuando usted abra la puerta no va a encontrar a nadie. Sale corriendo la aflicción. Sale corriendo.
porque no resisten, los demonios no resisten a alguien que literalmente demuestra creer en Dios, demuestra fe en su hablar, en sus circunstancias, en absolutamente todo, en medio de los problemas y las dificultades. Salen corriendo, atonta demonios. Esa es la mejor guerra espiritual, no lo que enseñan hoy en muchos lugares, a zapatear y a cantar y a bailar y a brincar. No, hermano, eso no le hace cosquilla al diablo. Imagínese al diablo también cantando y zapateando al lado suyo. Se vuelve, eso es un carnaval. La verdadera guerra espiritual es creer en medio de las dificultades y declarar lo que por fe no estoy viendo, lo que por fe no veo en lo físico, pero que creo que va a ser así. Amén, gloria a Dios. Ayer fui a visitar al señor Edgar, fuimos con Julián. Brigitte fue antenoche. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir ayer. Estuvimos allá en el hospital visitándolo. Tiene un tema de salud, un cuadro clínico delicado. Pero este hombre me dice con una confianza y con una fe, me dice, ¿y sabe qué, pastor? Estoy confiado como un león en mi Señor, en que Él va a hacer su voluntad perfecta para mi vida. Punto. En esta situación de salud, lo que va a suceder en mi vida, lo que Él diga. Él tiene el control y ya eso es suficiente para mí. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánta gente en una situación de esas desmaya? ¿Cuánta gente en una situación de esas se desespera? ¿Cuánta gente en una situación de esas se echa a la pena? Entonces aquí está la salida. Tenemos una situación dura y lamentable. El Señor nos da la salida de esa situación. Verso 15. Alaben. Espere un momentico. En el versículo 13 dice, luego que clamaron a Jehová. Mire lo que el clamor puede hacer a nivel espiritual. Viene la respuesta. Pero en el versículo 15 ya no habla de oración y ya no habla de clamor. Habla de alabanza. De alabanza. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Escuche, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Hoy hablaba con alguien y me decía llorando, desesperada esta persona, pero ¿hasta cuándo tengo que vivir esto? Ya son 10 años de esta situación. Y yo le decía, ¿usted alaba a Dios cuando está triste? No, pastor, ¿qué me van a dar ganas de alabar a Dios? Humanamente no, y yo sé que Él me entiende. Sí, Dios le entiende, eso es una verdad. Pero el principio bíblico es que debemos alabarlo, estemos como estemos. Sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios alabanza, por eso usted se debe mantener firme. ¿Tuvo un día difícil hoy? ¿Se sintió perseguido, afligido, angustiado, deprimido, etcétera? Humanamente nos puede pasar, a mí me pasa, hermano. Pero yo no dejo que eso apague mi alabanza. Y a ti te doy honra, y a ti te doy gloria, Señor, y alabanza. Gracias, mi Jesús. Tomo autoridad en el nombre de Jesús. Hermano, y no empiezo a hablar del diablo. Hay gente que, ¿cómo está? Pues bien, pero es que el diablo no sabe cómo atravesársele a uno, cómo robarle a uno la bendición, cómo... Oiga, ¿está glorificando al diablo? Porque abre la boca es para hablar del diablo, para hablar de lo que hace el diablo, para hablar de las maquinaciones del diablo. ¿Por qué no abre su boca para alabar al Señor, adorar a Dios? ¿Por qué no habla lo que usted cree que va a suceder y está esperando de parte de Dios? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
No, no me está yendo mal, estoy bien en el nombre de Jesús, a pesar de las cosas que están pasando, pero abro mi boca para declarar proféticamente bendición sobre mi vida y sobre mis asuntos. Amén. Y dice aquí en el verso 16, porque quebrantó las puertas de bronce, eso que usted no podía hacer, eso que usted no podía resolver, eso que humanamente usted no podía hacer absolutamente nada, porque se estaba enfrentando o se está enfrentando contra un faraón, contra alguien poderoso, contra alguien que lo subyuga. Una puerta de bronce que usted no la puede tumbar, usted no la puede destrozar. Dice la palabra que es Dios, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Dice en Isaías 45, 2 y 3, he aquí yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce. Escuche. Lo mismo que dice aquí, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos, la revelación de la palabra, el entendimiento de las escrituras que traen libertad al alma menesterosa, al alma que vive en tinieblas, al alma que anda por valle de sombra de muerte. Ese es el Dios que usted tiene, ese es el Dios que yo tengo. Levántese. Levántese de ese muladar, es hora de madurar, es hora de crecer, es hora de creerle al Señor, es hora de avanzar, es hora de sacudirse, es hora de levantarse en fe, a creerle a Dios con una actitud de fe, hablar lo que usted cree que va a suceder. Soy próspero, yo no soy un fracasado, soy una persona próspera. Tenemos que cuidar lo que hablamos, dejar de ser tan negativos, dejar de ser tan naturales también en lo que decimos. En el nombre de Jesús. Hermano, hay gente tan negativa. Y escúchenme, papás, porque a veces ese negativismo se recibe mucho del papá o de la mamá. Hablaba aquel día con un muchacho y me contaba de manera jocosa cómo él luchó con su fe porque el papá siempre muy negativo, desde que él era un muchacho. Y me contaba que cuando se quería presentar a la Nacional hace años, él ya es profesional, le dijo al papá, no, pues ya estaba terminando el bachillerato y el papá, pues una persona muy escasa de recursos económicos, le dijo, ¿y ahora qué piensa poner a hacer? No, pues me voy a presentar a la Nacional. Ah, sí, porque plata no hay. Y a la Nacional se va a presentar. No, mijo, esa vaina es muy difícil pasar allá. El muchacho se presentó, efectivamente no pasó, pero bueno, él trabajó, pudo pagarse una carrera, se graduó. Papá, me voy a casar. ¿Se va a casar? No, mijo. No, 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 no. Eso primero compre el carro, la casa, la beca, el perro, el gato y ahí sí piensa en casarse. El muchacho se casó. Papá, voy a comprar carro. Uy, no, mi hijo, pero usted para qué se va a endeudar. No, no, esas. Y así hay gente, hermano. Oiga, vamos a dar una vuelta. No, pero eso tan lleno, pero eso vamos a hacer tan. No, pero es que los trancones, pero es. A todos le sacan pero. No, pero es que va a llover. No, pero es que está haciendo mucho sol. No, pero es que. Tenemos que cambiar esa manera de hablar, hermano. Tenemos que cambiarla ciertamente. Entonces el único que sacia el alma necesitada, menesterosa, es el Dios del cielo. Es el único. Nadie más. No es plata. No es plata. Quizás usted, señora, joven, adolescente, señorita, caballero, joven, hombre, que me escucha, quizás usted ha estado tratando de saciar su alma a través del amor y del cariño de otros, a través de la aceptación, de ganarse la aceptación y la aprobación de otros. Y lo único que ha visto es fracaso, claro, ya lo entiende por esta palabra, porque el único que sacia el alma
es el Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente nuestra alma es menesterosa, está necesitada de ti. Es un alma hambrienta. Y ayúdanos a estar más hambrientos cada día en el nombre de Jesús. A no irnos encandelillados detrás de cosas que brillan, pero que nos hacen daño. Ten misericordia de nosotros. Bendícenos, ayúdanos. Ayúdanos a corregirnos, a avanzar, a crecer. A seguir adelante perseverando. Ciertamente hay días de días, semanas de semanas, meses de meses, años de años que no quisiéramos que se repitieran nunca, nunca. Porque son difíciles, pero tú nos llamas a perseverar en todo tiempo, a no desmayar, a ser valientes, porque el largo camino nos resta. Yo te pido dale fuerza a cada uno de los que escucha este devocional, a cada hombre, a cada mujer, a cada adolescente, a cada niño, niña. Dales fuerza, ayúdales, muéstrales, háblales, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén.